cuatro, tiembla el cuero del tambor. Tu nuevo día, tierra de mi corazón, brilla desde tu cupita, besa todo el llano con su resplandor. Ponle las cuerdas al cuatro, tiembla el cuero del tambor. Vístete para la fiesta, mi amor, que despunta el sol. Lo que con lágrimas sembraste entre cantos de alegría segarás, y la sangre que derramaste será pronto la semilla de tu paz. Un araguaney florece en tu puerta, un pabellón criollo servido ya está, y lloras feliz de ver en la mesa tus hijos e hijas volviendo al hogar. Mira ese papagayo surcando el cielo azul, como signo de esperanza y de que queda en ti tanta virtud. Cuánta noble valentía, Cuánta noble valentía, en tu juventud. en tu juventud. La patria nueva no se olvidará de su heroica luz. No se ha dormido quien te guarda, y en las calles con tu gente sufre Dios. Y a cada azote en las espaldas nos levanta el bravo pueblo su clamor. Hacer esta primicia con todos esos aliados, un video con un tema musical precioso de Santiago Benavides, colombo venezolano, diciéndole a Venezuela: tu amor vencerá, tu amor vencerá. Cada mañana vamos a comenzar con un marco bíblico con el hermano Joan Marcos. Le invitamos a estar temprano porque a las 8 estamos comenzando. Y luego sigue una batería de plenarias intencionadas. Y vamos a escuchar en breve otra novedad para muchos. Yo le quiero pedir que usted esté muy atento y atenta. Quiero presentar a Ana Greller. Ella es representante de Visión Mundial. Usted la va a conocer por su sonrisa. Es una mujer de sonrisa amplia, de un corazón grande. Estuve leyendo por ahí, Ana, y te reconocen como la embajadora de la ternura. Teólogos que están acá, si no lo han hecho, hoy se van a exponer a un sujeto, a un rostro y una categoría teológica que está dando mucho de qué hablar y sentir: la ternura. ¿Saben que en estos días leí que todos los seres humanos, el primer idioma que hablamos es el del contacto, el del abrazo? Y Ana se ha encargado de escribir. Suena extraño, pero pudiéramos decir que ella es la gurú de la ternura. Y no solo porque lo domina, ella es médico de profesión,
padres servidores y con su esposo, ahora en el Ecuador, mezcla brasilero, ecuatoriano, desde el norte hasta el sur, ama a esta tierra. Y ella nos va a hablar en este tiempo acerca de la educación con la ternura. Y estaba pensando, Ana, permíteme estos segundos. ¿Puede la ternura transformar? ¿Puede la ternura transformar? ¿Puede la ternura transformar? Una pregunta para usted y para mí. ¿Cuál fue el último gesto de ternura que hizo? Todos los días tenemos que entregarnos a la ternura porque Dios es un Dios tierno. Yo voy a pedir un fuerte aplauso, escúchenme primero, para Santiago Benavides por esa música que hizo para Venezuela. ¿Me lo conceden? Y a todos los aliados de este movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud. Gracias, hermano Joan Marcos, por llevarnos a la palabra de Dios en esta mañana. Y sin más, Ana, por favor, ven y compártenos lo que Dios está sembrando en los corazones de América Latina con tu voz, con tu sonrisa, con tu corazón. Bienvenida, gracias. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la comunidad bautista de nuestra querida América Latina y el Caribe. Me siento muy agradecida con la invitación que Pares pues, nos ha hecho a World Vision para seguir conversando y dialogando con ustedes, hermanos bautistas, sobre la ternura. El año pasado introducimos la crianza con ternura y hoy vamos a estar hablando de la educación con ternura. En un continente marcado por el sufrimiento causado por la violencia, pensamos que la educación con ternura puede ser una alternativa que impacte de manera transformacional la vida de los niños y niñas de América Latina, de las generaciones emergentes. Y más que nunca necesitamos una alternativa contundente, más que nunca necesitamos cuestionarnos en cómo transformar estas ciudades. Si a través de la violencia no lo hemos logrado, ¿será que a través de la ternura pudiéramos transformar la vida de las personas, las vidas de las generaciones emergentes y a través de esa transformación, la transformación de las ciudades? Tomo el caso del Ecuador para puntualizar la complejidad de violencia que las generaciones emergentes están enfrentando en los procesos de educación y formación. El caso de Ecuador que tomo para ilustrar no es ajeno a las otras realidades sufrientes de los niños y niñas en América Latina. Es apenas para puntualizar y hacer una problematización de la profundidad de la violencia intergeneracional. Y si la violencia es intergeneracional, entonces necesitamos mecanismos de transformación que sean capaces de romper con heridas de violencia intergeneracionales. Aproximadamente 40% de los niños y niñas del Ecuador son criados con violencia por padres que a la vez fueron criados con violencia. O sea, los abuelos ejercieron violencia, los padres ejercieron violencia en las prácticas de crianza y hoy los niños están diciéndonos a nosotros, también nosotros estamos siendo criados con violencia. En un momento de la historia de la humanidad donde nunca antes tanta educación alcanzó a los adultos, a los hombres y mujeres. Nuestro sistema de educación no está logrando transformar las realidades de violencia que los niños enfrentan en los espacios de socialización. Por otro lado, 30% de los niños del Ecuador también nos están diciendo que miran violencia entre sus propios padres. Pienso que ese número está muy bajito, pero es lo que las encuestas a nivel nacional nos dicen. Entonces la violencia no es solamente entre los progenitores y los niños, es también entre las parejas, ¿no?
38% de los niños dicen que son criados con prácticas de violencia muy agresivas, o sea que son expulsados de la casa cuando cometen error. Son trancados en cuartos oscuros, son bañados con agua fría. 26% de los niños del Ecuador también están diciendo que sufren violencia y maltrato por parte de sus maestros. El propio sistema de educación no es libre de la violencia. 63% de los niños del Ecuador están diciendo que ellos también miran la violencia entre sus propios pares en las escuelas. Y 21% de los adolescentes que tienen novios, que tienen sus parejas, que están ensayando nuevos relacionamientos, reportan que ellos también sufren con violencia por parte de su pareja. Esta es la realidad de la niñez latinoamericana, de la niñez de las ciudades, pero también de la niñez rural. Y el pastor hablaba de la cultura de la violencia hoy en el devocional. Esa cultura de violencia se construye en los procesos de socialización, de formación y de educación de los niños y las niñas. Y por eso necesitamos entonces una revolución cultural. La revolución pendiente de América Latina y el Caribe, que es la revolución de la ternura. ¿Cómo podemos, hermanos y hermanas, transformar estas realidades sufrientes de las generaciones emergentes? Si la violencia está en otro lado, ¿cómo podemos hacer con que la ternura de Dios sea de bendición para la vida de los niños y las niñas? La violencia está dentro y afuera de la iglesia. Hay multitud de estudios que nos cuentan hoy que la iglesia no siempre ha sido un oasis de ternura para los niños y las niñas. Y tenemos que preguntarnos en ese proceso de transformación de las ciudades si queremos ser de bendición o de maldición para la niñez. La violencia ciertamente hiere el corazón de Dios y el corazón de su niñez. Porque la niñez no es nuestra, hermanos, la niñez es de Dios. El Señor nos ha encargado como padres y madres biológicos y sociales para que puedan ellos estar cuidados por nosotros, para que ellos puedan crecer y florecer como Dios así nos ha visto. Y la invitación que les hago en esta mañana y la reflexión con la cual vamos a seguir trabajando en los siguientes minutos es esta invitación a ser parte de una transformación profunda que estamos llamando la revolución de la ternura. Así como miramos los datos, ¿no?, que a veces son fríos porque no describen con nombre y apellido cada número que está ahí proyectado. También podemos hoy ya saber por estudios prospectivos qué ocurre con los niños y niñas que vivieron esa intensidad de violencia, que llamamos experiencias adversas de la niñez, como el abuso, la negligencia, la disfunción familiar. Hoy sabemos que los niños y las niñas que viven esas experiencias adversas de la niñez tienen el doble de riesgo de no desempeñarse bien a nivel académico, comparado con aquellos que no tuvieron. Y así se empiezan, ¿verdad?, a abrir las brechas de las desigualdades que son profundamente difíciles de cerrar. Sabemos que los niños y las niñas que han enfrentado profunda adversidad tienen 5 veces mayor el riesgo de sufrir de depresión en su adultez. 12 veces mayor el riesgo de intentar suicidarse. El doble de riesgo de embarazarse en la adolescencia. El doble de riesgo a infartarse en la adultez.
pero también el doble de riesgo de no desempeñarse bien en el ambiente laboral, de tener problemas financieros y ausentismo laboral. Las implicaciones de la violencia y de la adversidad enfrentada en la niñez impactan la educación, la salud, la seguridad, el desempeño laboral, el desempeño económico de los países. Entonces, no debemos de sorprendernos, ¿no?, de la importancia de empezar la transformación de las ciudades de manera muy oportuna. Y esto implica empezar con los niños y las niñas. Es más, eso implica empezar con los futuros padres de niños y niñas, porque tenemos que romper cadenas intergeneracionales de violencia y de sufrimiento que hiere la niñez de manera holística. La violencia causa no solamente la mala calidad de vida, como hemos descrito, pero también la muerte prematura. Aquellos niños que enfrentaron profunda adversidad durante su niñez, sea por abuso, negligencia o disfunción familiar, tienen 20 años de su vida coartados en promedio, con aquellos que no han experimentado la violencia. ¿Vamos a transmitir bendición o maldición a la niñez latinoamericana? Un continente violento que se dice cristiano no niega lo más valioso de la oferta del Evangelio, que es la vida en plenitud. La violencia hiere las generaciones emergentes, afirman los expertos. Esta violencia es intergeneracional porque ella deja una herida, ella deja una huella a nivel del ADN genético y emocional. Y por eso afecta las generaciones que todavía no nacieron, porque su carga genética hoy está herida por la violencia. Y a esta niñez sufriente Jesús le hace una invitación, ¿no es cierto? Vengan a mí, todos ustedes, niños y niñas, padres y madres, abuelas y abuelos que están cansados y oprimidos. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy tierno, soy apacible, soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La vida plena de las generaciones emergentes requiere un educador restaurado. Trabajar con la niñez implica trabajar con los educadores cuidadores. Empezar con un proceso de restauración para que esos nuevos educadores y cuidadores puedan acoger con el mismo abrazo suave y tierno con el cual Jesús nos quiere acoger. Y así ser modelo de ternura, seguindo el ejemplo de Jesús. Y Jesús como un modelo de vida. Nuestra vocación más sublime es tener una vida marcada por la ternura de Jesús. Ser un poco semejante a Él. Para eso quisiera proponer entonces una alternativa al sistema de educación, a la pedagogía de formación, no solamente académica, pero también ética y de vida de los niños y las niñas. Y para eso tomaremos como referente el Salmo 23, ¿no? Dios mismo es el modelo del educador cuidador con ternura. Él es nuestro buen pastor. Cristo dice que es el buen pastor y que sus ovejas lo reconocen, no por su vara, sino que por su voz.
Entonces me propongo a sacar 7 lecciones de este lindo salmo poético, Salmo 23, que todos conocemos, para dejarnos con algunas pistas que nos puedan hacer este modelo de ternura más práctico en nuestras interacciones educativas, pero también de crianza con los niños y las niñas. El Señor es mi pastor, nada me falta. La educación con ternura empieza con una relación personal con el buen pastor. La puerta de entrada de la educación con ternura es encontrarse con el buen pastor, un educador cuidador en la familia, en la escuela, en la iglesia y en la comunidad. La educación con ternura ocurre cuando el niño descubre el paradigma perfecto de Jesús, el paradigma perfecto de ternura, en la manera en que el educador, cuidador, se relaciona con él y con ella, demostrando el evangelio encarnado. Cada niño y niña necesita educadores, cuidadores marcados por la vida de Jesús. La primera es la mamá. No es la única. En una cultura patriarcal que aleja los hombres de la experiencia de cuidado, sigue siendo entonces la mamá casi siempre la primera y única. Los que más necesitan de la revolución de la ternura son los papás. Y queremos hacer una invitación que se unan y que se den la oportunidad de descubrir el paradigma perfecto de ternura, que es Jesús. En esta relación con Jesús y con los educadores, cuidadores tiernos, el niño encuentra plenitud de vida, nada le falta. La plenitud de vida no tiene que ver con lo que poseemos, pero con las relaciones con la cual cultivamos. En nuestras ciudades, que también se caracterizan por el materialismo, por el consumismo, por las tecnologías que nos ocupan y nos roban los tiempos para interactuar de manera presencial, mirando a los ojos, como nos decía el pastor Calam ayer. No llenan de plenitud a los niños, sino de un vacío existencial que solo podrá ser llenado a través de ese encuentro con el buen pastor, con letra mayúscula, y con nosotros, buen pastores y pastoras, con letra minúscula. La segunda lección es que la educación con ternura tiene que ver con crear oasis de serenidad. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Los niños de las ciudades no tienen verdes pastos y aguas tranquilas, ni agitadas como las cataratas del Iguazú, para descansar. El estrés consume a los padres, madres y educadores. El estrés de la ciudad también consume las relaciones entre ellos y los niños y las niñas. Entonces, la educación con ternura tiene que ver con crear y construir esos espacios donde los niños puedan descansar sus preocupaciones, sus miedos y también su dolor, porque hoy siguen siendo víctimas de violencia en los diferentes espacios de socialización. ¿Y qué implica entonces descansar? En la medida que el niño interactúa de manera serena, confiada y segura con los educadores y cuidadores, y puede interactuar con ellos libre del miedo del castigo, libre del miedo de la violencia, tendrán la serenidad para revisar sus vidas, para revisar sus acciones, para revisar y aprender de sus errores. Entonces, hacer y crear esos espacios verdes de descanso tiene que ver con tratar el cuerpo del niño de manera digna.
con dialogar de manera tierna y confiada, con construir acuerdos de convivencia, no con imponer reglas donde ellos no participan, pero como decía el pastor en la mañana, ser político también en la familia, y eso implica que los niños y las niñas sean también escuchados y que participen en la construcción de las reglas de convivencia y que aprendan a honrarlos a partir de cómo nosotros como adultos también honramos las normas de convivencia de la escuela, en la iglesia o en la familia. La violencia destruye todo lo anterior. Cuando el niño y la niña son educados con ternura, todas las dimensiones de su desarrollo son afectadas de manera positiva, fortaleciendo su dignidad, tanto de su cuerpo como de su carácter. Entonces, hoy sabemos, y la ciencia sí nos dice, que así como la violencia puede herir las generaciones pasadas y presentes, la ternura también puede restaurar y potenciar la vida de los niños y las niñas en todas las dimensiones, desde lo físico, que es lo más básico, hasta lo espiritual, a lo social, lo emocional, lo cognitivo. Entonces, hoy sí ya hay evidencia científica y técnica del impacto positivo que la ternura y la educación con ternura en verdes pastos y en aguas tranquilas puede generar en la vida de los niños y las niñas. Sin embargo, esto no debería ser ninguna novedad para nosotros, porque somos criados, ¿no es cierto?, a la imagen y semejanza de un Dios de amor. Y todo aquello que nos aleja del amor nos va a herir en lo más esencial, porque hiere a nuestra identidad. Educar con ternura es educar el corazón para vivir éticamente. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El niño y la niña aprenden a vivir éticamente porque se sienten amados y no por el miedo o por su sumisión a la autoridad del educador o del cuidador. Actúa éticamente por amor a su nombre. Actúa éticamente porque fue amado primero, porque aprendió a ser ético en la escuela de la vida, en la manera en que fue tratado. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Justicia y amor, el salmista articula los dos, que son las dos normas fundamentales de la ética del Evangelio. La educación con ternura, entonces, no solamente busca transformar la ética en las relaciones interpersonales y prevenir y restaurar la violencia, pero es también la educación que forma para la promoción de la justicia, ¿no es cierto?, la justicia compasiva. La educación con ternura es la formación ética que fortalece el amor que el niño y la niña sienten por su educador y cuidador y aprenden a convivir de manera ética. Muchas veces la formación ética de los niños y las niñas más bien desestabiliza la relación entre el educador y el niño, porque es mediada por el dolor, es mediada por el castigo. Ayer el pastor Calam nos hablaba de Zaqueo y Jesús, ¿no? Ese niño travieso Zaqueo que está pegado ahí en un árbol, que ha hecho muchas travesuras muy malas, pero sin embargo Jesús mira a ese niño interior, mira ese corazón y dice: Zaqueo, baja, vamos a celebrar. Ese es el tipo de educación ética que empieza por una mirada de ternura, que empieza por una mirada de compasión, que es la antesala del diálogo para la revisión crítica, ¿no es cierto?,
de la conducta, de los valores, de las prácticas, para seguir mejorándolas. La bondad y misericordia, no la rabia pedagógica, es lo que nos acerca al carácter de Jesús. Acompañando el niño y la niña a asumir sí las responsabilidades de sus acciones. Para eso el niño tiene que tener la seguridad y la confianza de cuando dice la verdad, cuando admite hacia sus errores, no va a venir la violencia. Esa puerta no se va a abrir. Lo que se va a abrir es la puerta de la misericordia, que permite entonces que Él honre la verdad, restituya los daños y busque la reconciliación, sin violencia y sin castigo. Aunque voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Tu vara y tu cajado me protegen y me reconfortan. Tu vara y tu cajado me infunden aliento. La vara nunca es un instrumento de violencia. Aquí tenemos dos recursos desde la cultura rural del pastoreo. La vara, que es para asustar las fuerzas de violencia externa, ¿no? El lobo, proteger contra el lobo que agride al niño. Los lobos de la violencia, del abuso, de la negligencia, de la disfunción familiar, pero también de la corrupción, de las desigualdades y de las injusticias. Y el callado para traerle hacia a su padre. Porque en ese encuentro con el educador, ahí puede haber la misericordia pedagógica. Ahí puede haber ese encuentro entre el hijo pródigo y el papá. Ahí puede haber ese encuentro entre Zaqueo y Jesús, atraídos por esos lazos de ternura, por esas cordas de amor, porque no hay miedo, sino que hay confianza que vamos a ser acogidos y lograr transformar nuestras vidas. La educación con ternura también fortalece la resiliencia de los niños y las niñas ante las adversidades de la vida. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara me reconforta. El educador, cuidador, maneja sus emociones para no permitir que el enojo, la ira y la frustración hieran a través del castigo a los niños y las niñas y transformar la violencia, la desobediencia y la necedad en un espacio de misericordia pedagógica al modelo de Jesús. La educación con ternura previene la violencia y construye la paz. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a reposar. Certamente Lucas 6, 27 al 36 nos presenta las pautas de cómo amar el enemigo. Las pautas del Evangelio. Bendecir a los enemigos, orar por los enemigos, volver la otra mejilla, compartir la carpa, dar sin esperar nada en cambio, hacerles bien, ser compasivo como el Padre es compasivo, amar al prójimo y al enemigo que busca generar conflicto. ¿Cómo aprende el niño a amar a su enemigo si no fue amado? ¿Cómo aprende el niño a amar a su enemigo y tratarlo de esta manera cuando él no fue tratado de esta manera? Y siempre con el castigo pedagógico y no con la misericordia ni con la dignidad. Los niños y niñas que fueron educados con ternura y tratados con dignidad en los momentos de mayor frustración o enojo, en su peor momento, en el momento de la pataleta, en el momento de la travesura, en el momento de los problemas más profundos, aprenderán a tratar
a sus conflictos y enemigos de manera igualmente dignificante. No podemos evitar los conflictos, pero aprendemos en la niñez cómo administrarlos constructivamente, optando por el camino de la paz. Como también dijo el pastor Calam anoche, la propuesta del Nuevo Testamento no es vencer el mal con el mal, pero vencer el mal con el bien. La educación con ternura se fija en el corazón. Dispones ante mí un banquete en la presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Cuando Dios escoge a David como su rey y envía a Samuel para identificar quién será ese rey, Jessé empieza a desfilar a sus hijos, desde el mayor hasta el penúltimo, y no encontraba posibilidad alguna que el escogido fuera David. Pero Dios mira al corazón, es lo que el pastor Calam nos decía ayer. Tenemos que poder mirar el potencial del niño. Muchas veces nos quedamos limitados a mirar a la conducta de los niños y las niñas y reaccionar a la conducta sin conocer el corazón de ellos y de ellas. Nuestros estados reaccionan de la misma manera. Las políticas de reducción de edad penal miran la conducta, no miran el corazón. Las políticas de mano dura miran a la conducta y no al corazón. No miran el potencial que Dios tiene para la vida de cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente latinoamericano. Hago mías las palabras del pastor Calam. ¿Con qué ojos miramos a los niños y las niñas? Porque de eso dependerán nuestras estrategias para transformar las ciudades. Si los miramos como niños vulnerables y problemáticos, porque no tienen zapatos, porque no tienen escuela, porque hacen parte de las maras o de las pandillas, porque no tienen los diplomas que necesitamos, porque no son la mano de obra calificada, lo estaremos mirando desde lo que no tienen y no desde el potencial y de la vocación que Dios le ha atribuido a cada ser humano en este planeta. Y es con estos ojos entonces que el educador con ternura tiene que seguir mirando, hermanos y hermanas, a los niños, niñas, adolescentes latinoamericanos y caribeños. Hay que confiar en la revolución de la ternura, porque contamos con el amor de Dios. Y finalmente, la educación con ternura es trascendente. La bondad, el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. El salmista termina este lindo poema de educación con ternura en esta seguridad, que el amor es infalible y que la misericordia es constante. La misericordia y el amor no son premios para niños bien comportados. El amor y la misericordia es el carácter del educador, cuidador con ternura, y él no puede hacer más que ser amoroso y misericordioso porque no sabe ser diferente. Así es nuestro Dios con nosotros. Los que fuimos transformados por ese tierno amor, debemos abrazar la ternura para bendecir las generaciones presentes y futuras de nuestro continente. ¿Quieren comprometerse con esta revolución de la ternura? Le hemos distribuido un pequeño pacto de ternura para que usted pueda leer, por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Revisar su vida, la disposición de su corazón para permitir que la ternura de Jesús le transforme a usted y que se compromete entonces también con la transformación del sufrimiento, del dolor humano, con algo contundente, que es la imagen y semejanza de Dios, que es el amor.
Que Dios los bendiga. Ha sido una bendición conocer a Ann, su papá, un misionero bautista de muchos años, sirviendo en Brasil con visión mundial. Ella es brasilera, aunque ha vivido muchos años ahora en los países de habla castellana, y es una alegría tenerla con nosotros. En verdad me siento muy feliz de que estés con nosotros. Y queremos darle un presente también. Nuestra hermana Sara, por favor, le va a compartir algo que yo sé que le va a gustar y lo va a usar mucho con su esposo.